La información que viene de Colombia es que ayer se dio un paro nacional que dejó prácticamente paralizado a todo el país. En Londres, esta situación se reprodujo en una protesta frente a la Embajada de Colombia en la capital. Para hablar sobre esto y los significados de este paro, hemos querido conversar con Miriam Ojeda. Ella es líder social, además es consejera nacional de paz para los colombianos en el exterior, especialmente en el área de Europa. Bienvenida, Miriam, a Express News Noticias. Gracias a Express News, a todo el equipo, a la mesa de trabajo por esta invitación. Miriam, ¿qué significa este paro nacional que se vivió ayer en Colombia y que también se sintió aquí en Londres? Bueno, este paro nacional realmente sorprendió a los mismos convocantes porque no pensaron que fuera a tener la dimensión nacional que tuvo. Realmente fue todo el país el que se expresó ayer y por supuesto en los consulados y en las embajadas del mundo hubo ciudadanía colombiana que también se unió a ese llamado y se hicieron distintas actividades, desde actividades culturales, plantones. Bueno, hubo una muy variedad de expresiones desde el cono sur hasta el norte de Canadá y desde Holanda, todos los países nórdicos, por supuesto en Inglaterra, España, Alemania. Bueno, fue una gran variedad de consulados y embajadas que ayer tuvieron la presencia de la ciudadanía que quiso respaldar este llamado a rechazar la reforma tributaria que el gobierno está intentando implementar en este momento y por supuesto también hay una gran cantidad de dificultades con la implementación del acuerdo de paz que ha dejado unas cifras muy dolorosas de muertos, de líderes sociales asesinados y de firmantes de paz asesinados. Y por supuesto todo esto llama mucho a que la gente se exprese, porque de alguna manera hay una parte muy importante de Colombia que ya quiere transitar hacia la paz y estas noticias dolorosas pues no dejan de llegar y creo que los colombianos en el exterior también que han hecho un esfuerzo muy grande por la paz de Colombia sienten que es hora ya de dar ese paso de que transitemos hacia un país en democracia y en paz. Después de este paro nacional de ayer, ¿qué viene ahora? Es muy difícil decir qué viene ahora, porque se ha convocado a más acciones y se ha convocado a otra acción para el 19 de mayo. Entonces es muy posible que esto siga porque va a haber una especie de tensión entre quienes quieren la reforma tributaria por parte del gobierno, que por cierto muchos sectores, incluso de partidos de gobierno, no han estado de acuerdo con esta reforma tributaria en medio de una pandemia cuando la gente ha tenido grandes pérdidas en sus pequeños y medianos negocios, sobre todo cuando muchas personas han sido bueno, sus trabajos han finalizado porque las empresas no han podido seguir funcionando en medio de la pandemia, donde realmente hay unos índices de hambre, si se quiere, bastante altos. El mismo DANE esta semana, el DANE es el Departamento de Estadísticas del país, sacó un reporte muy importante, es una institución adscrita al Estado, en donde ya prácticamente solamente muy pocos colombianos pueden tener 3 comidas al día. Entonces, hacer una reforma tributaria que afecta claramente a los pequeños y medianos empresarios y al sector productivo, a la clase media, pues no es el mejor momento y creo que la ciudadanía ayer, inclusive después de las manifestaciones que hubieron en las calles, que fueron multitudinarias, en la noche hubo unos cacerolazos que duraron bastante y que también tuvieron mucha presencia en todas las ciudades y barrios. Miriam, precisamente se habla de esta reforma tributaria. ¿Podrías informarle a nuestra comunidad de Express News cuáles son los elementos que se le cuestionan a esta reforma? Bueno, la reforma tributaria tiene, por supuesto, cosas positivas, pero son muchas más las negativas, en el sentido en que lo que plantea no es el momento para hacerlo, que es ponerle más impuestos a la clase media. Una clase media que se vio bastante golpeada durante la pandemia. Sobre todo pues, se cuestiona que a los grandes conglomerados financieros se les dio casi todo el apoyo financiero
que había para los fondos de pandemia que se habían adjudicado, casi 40 billones de pesos. Estos fondos no fueron realmente a los sectores medianos y pequeños de la economía, sino que se fueron a los sectores más altos, a los grandes conglomerados, al sector financiero sobre todo, y ahora el recibo de ese déficit lo quieren pasar a la clase media y la gente está diciendo no. También porque el gobierno ha hecho una cantidad de gastos excesivos en aviones de guerra, en material bélico, es el segundo país que más invierte en material de armamento en Latinoamérica, y sienten que, o sea, que parece que la ciudadanía está padeciendo una cantidad de agobios porque llevamos un año y algo en pandemia y el gobierno pues tiene otra agenda que no refleja el país en el que está. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Estamos hablando con Miriam Ojeda, consejera nacional de paz para los colombianos en el exterior en la rama de Europa.